Acá con el secretario general Roberto Bonetti, gran dirigente peronista, compañero de toda la vida, metalúrgico de toda la vida. Bueno, ante todo queríamos saber cómo viste este acto. Tantos compañeros te agradecieron, incluso Antonia Caló se levantó para felicitarte. Bueno, todos los compañeros del movimiento obrero que vinieron a agasajarte hoy, todos los trabajadores y trabajadoras delegadas de la UON y también que ciudadanos y ciudadanas y trabajadores que vinieron a visitarte. No, bien, por supuesto con mucha emoción, ¿no? Es un momento importante. Yo, metalúrgico de toda la vida, siempre me llevó la vida para ese lado, nunca tuve otro trabajo que no fuera metalúrgico. Y evidentemente cuando yo me acuerdo en el año 83, 84, ingresé a este salón como delegado gremial, nunca me imaginé que iba a llegar a ser el secretario general de la seccional. O sea que a mí hoy me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Muchas. Es una emoción grande. La satisfacción de haber llegado a esto, que es estar sentado, y esto no quiere decir que me pretenda igualarme, ¿no? Porque soy sincero, creo que no le llego ni a la altura de la suela a hombres como Lorenzo Miguel, como Augusto Timoteo Bandor, como el mismo Antonio Caló. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor para que toda la historia de esta seccional siga siendo la que fue, lo que es, una seccional importante y que marcó destinos en el movimiento obrero. Bueno, claramente te toca en un momento muy complicado. Bueno, a nivel país se pierden muchísimos puestos de trabajo día a día. En la industria solamente 160 puestos diariamente se pierden. Bueno, comentanos un poco cómo estás llevando adelante, porque vos has sido secretario adjunto por muchísimos años de la UON Capital. ¿Cómo enfrentan este desafío nuevo, ¿no? que se viene frente no solamente a esto, sino que también hoy se reglamentó la ley de reforma laboral y la pérdida de puestos de trabajo día a día? Sí, mirá, a mí de las dos cosas que son preocupantes y muy preocupantes las dos, la reforma laboral y la pérdida de puestos de trabajo, la que más me preocupa es la pérdida de puestos de trabajo. Porque hay una realidad que es cierta, los que tenemos años en esto sabemos, esa es la peor reforma laboral que existe, la falta de trabajo. Porque el compañero cuando tiene a su familia, que no le puede alimentar, que no puede mandar a sus hijos al colegio, que no le puede comprar un par de zapatillas, él lamentablemente, no por claudicante, sino por necesidad, es el que acepta cualquier condición de trabajo, porque es lógico, tiene que darle de comer a su familia. O sea que esa es la peor reforma laboral que existe. Porque nosotros con las fábricas intactas, con los puestos de trabajo, toda esta payasada que hizo el virrey, y yo voy a decir por qué le digo el virrey, porque digo que la Argentina retrocedió más de 200 años, no tenemos una república, tenemos un virreinato. Un virrey que recibe las órdenes del soberano que está en el norte, con el cual se va a claudicar y se arrodilla. Eso lo resistimos, como lo hemos resistido en dictaduras. Pero bueno, la pérdida de los puestos de trabajo es un mal que evidentemente nos pega de lleno. Hoy vemos como los compañeros y compañeras lamentablemente están despedidos. Hace poco en una empresa nos despidió compañeros y ya algunos empresarios que creen que tienen el campo orégano para hacer lo que quieran. Por ejemplo, la empresa, lo digo con nombre y apellido, la empresa Cadenar despidió trabajadores diciéndole vamos a pagar el 50%. Bueno, cuando resistimos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, en 24 horas le dimos vuelta a la tortilla. No pudimos conservar los puestos de trabajo, pero sí hicimos que se respetara la ley y que los compañeros cobraran el 100% de la indemnización. Entonces esto se resiste. Esto va a durar un tiempo. Yo soy el que digo que el programa económico de este gobierno va a ser su propio... se están cavando la fosa ellos mismos porque evidentemente un pueblo pasando hambre, evidentemente en algún momento estalla. Lamentablemente la Argentina tiene historia de esto, tiene historia de crisis sociales importantes y yo creo que esto es lo que va a pasar. Ellos están muy contentos entregando la soberanía nacional, entregando a la industria nacional, humillando a su pueblo. Yo miraba el otro día a Milei y era vergonzoso la Asamblea Legislativa. Un payaso, esta es la palabra, un payaso.
Un payaso que se cree que estaba en una tribuna de fútbol, no sé dónde se creía que estaba. La verdad, la imagen que da este señor como presidente de la República, mira, nosotros podemos tener presidentes que nos hayan gustado, no nos hayan gustado, que lo apoyemos, no lo apoyemos. Pero semejante payaso al frente del país, la verdad que es vergonzoso para la República, para la nación argentina. Esto es lo que vemos. Bueno, nos vamos a resistir como hemos resistido siempre. Es así, no nos queda otra. Bueno, ganaste una elección, hoy estás acá siendo el nuevo secretario general de la UON Seccional Capital, felicitaciones. Bueno, también hay elecciones de la UON Nacional. ¿Cómo ves el trabajo también de la UON Nacional al respecto? ¿Cómo ves cómo la CGT está afrontando estos nuevos desafíos en materia de pérdida de derechos constante de los trabajadores y en materia solamente de puestos de trabajo, una catástrofe increíble? Sí, bueno, primero voy a hablar de la CGT. Yo creo que la CGT está actuando en forma inteligente en el contexto que tiene. Muchos, y evidentemente estoy de acuerdo en que esto se haga en la calle, que hay que movilizar, estoy de acuerdo con eso. Nosotros lo hacemos continuamente, pero también hay que actuar con inteligencia. La realidad que hoy no tenemos el contexto que teníamos, por ejemplo, cuando, y lo digo como experiencia porque yo acompañé todo ese proceso desde la dictadura con Saúl Ubaldini, porque teníamos las fábricas llenas, porque teníamos un contexto social y laboral completamente diferente. Hoy tenemos muchísimos compañeros y compañeras que se ganan el mango como pueden, repartiendo pizza. Es digno eso, pero no es tan organizado como estábamos organizados nosotros cuando estábamos dentro de una fábrica. Y entre nosotros, en plena dictadura, conversábamos y sabíamos lo que teníamos que hacer. Hoy los compañeros, a veces se les puede hablar de defender un derecho que no lo conocen porque nunca lo tuvieron. Nunca tuvieron una obra social, nunca tuvieron una RT, nunca tuvieron aportes jubilatorios. Bueno, todos los derechos que da la seguridad social y previsional de los trabajadores no lo tuvieron nunca. Entonces cuesta convencerlos, cuesta sumarlos, porque dicen, ¿y yo qué voy a defender lo que no conozco? En ese contexto, y los dirigentes lo sabemos, la CGT está actuando en forma inteligente. Yo creo que la judicialización, más allá de todo lo que hagamos en la calle, que no lo descarto y que estoy de acuerdo, pero creo que la judicialización de esta ley, que es anticonstitucional por donde la mires, es un muy buen camino para revertir esto. Esto por lo que se habla de la Confederación General del Trabajo. Con el frente interno de la UON, lo tengo que decir claramente, porque así, si no, mentiría. Esta seccional, desde que asumió esta conducción nacional, estuvo en desacuerdo. Cuando se hizo el colegio electoral hace 4 años, nuestros congresales, nuestros electores votaron en blanco. No estuvimos de acuerdo cómo se hizo esa elección, no estuvimos de acuerdo cómo se conformó ese secretariado nacional. Siempre fuimos orgánicos, dijimos lo que teníamos que decir dentro de los consejos directivos de la UON y así lo vamos a seguir haciendo, pero marcamos la diferencia. No estuvimos de acuerdo, por ejemplo, con las negociaciones salariales, no ahora. Hace más de 2 años que dijimos que no estábamos de acuerdo y lamentablemente no nos equivocamos. Los resultados, hoy tenemos más del 60% de los trabajadores metalúrgicos debajo de la línea de pobreza. No estuvimos de acuerdo cuando en esta última paritaria, que los salarios se tenían que haber cobrado en el mes de octubre, la terminamos cerrando en el mes de diciembre. Bueno, eso puede ser producto de una negociación difícil. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero resulta que después el gobierno no la homologa porque nos están tomando de estúpido, nos cargan, nos dicen porque falta un punto, una coma, una pavada, porque lo habían firmado todas las cámaras, y dijimos que había que esperar los tiempos de la homologación táctica. Resulta que los salarios de octubre los terminamos cobrando en febrero. Salarios del 1, 2, 3%, bonos de 15.000 pesos que no alcanzan ni para comprar un kilo de carne, el deterioro ya de una negociación salarial muy a la baja, pero después esperando meses para poder cobrarla. Entonces decimos, si a veces escuchamos muchas alaracas periodísticas, donde hay que estar en la calle, pero estamos en la calle para alguna cosa y para defender el salario metalúrgico no estamos en la calle. Esta seccional lo propuso en un consejo directivo. Dijo, tenemos que ir al Ministerio de Trabajo hasta que nos homologuen el convenio. No nos dieron ni 5 bolas.
Esta es la realidad. Bueno, nosotros marcamos la cancha y la seguiremos marcando. La UON Capital tiene demasiada historia, ha tenido dirigentes que han marcado el rumbo del movimiento obrero y hoy a mí me toca asumir esto con toda la humildad, pero yo llevo la impronta de esos hombres. No me pongo a la altura de esos hombres porque me faltaría mucho para llegar a esos hombres, pero sí tengo esa impronta y la vamos a llevar adelante. La dignidad no se negocia. Esta es digamos, la posición de la UON Capital. Hablando de la posición de la UON Capital, hiciste un reconocimiento durante el acto muy grande a Antonio Caló, quien fuese secretario de la Confederación General del Trabajo, un hombre que tiene en la UON más de 20 años también, secretario, ex secretario actual de la UON Capital hasta el día de hoy que asumiste. ¿Cómo ves esto? Dijiste también que se va a quedar haciendo una gran labor formando a compañeros y compañeras delegadas y delegadas de la Unión Obrera Metalúrgica y todos los que se quieran sumar. Sí, por supuesto. Para mí, primero, Antonio, no 20 años estuvo al frente de la UON, tiene más de 50 años de metalúrgico. Hizo todo, como decimos nosotros, la primaria, el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, llegó a la universidad. Primer punto, ¿por qué queremos que Antonio se quede en la sesional? Porque justamente con toda esa experiencia capacitar a los compañeros y compañeras jóvenes, no se puede perder eso. Por otro lado, porque se lo merece, porque es un compañero que ha conducido en forma ejemplar a la Unión Obrera Metalúrgica. Nosotros estamos orgullosos de Antonio Caló. Yo estoy orgulloso de haberlo acompañado hace 16, 17 años, secundándolo como su secretario adjunto. Antonio tuvo hasta la grandeza de retirarse ahora para abrirle camino a otros compañeros más jóvenes. Eso habla de su hombría de bien. Así que, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Para mí, Antonio, aparte aprendí muchas cosas de él, aprendí muchas en este camino. Así que sí, se queda en la sesional, es un gran dirigente. Antonio, como lo dije hoy, tomó una UON quebrada, la levantó, la puso de nuevo de pie económicamente porque estábamos quebrados. Hizo obras a roleta en la Unión Obrera Metalúrgica, policlínicos, centros de capacitación, camping, hoteles para los trabajadores metalúrgicos. En estos 4 años, la conducción de ahora no pegó un solo ladrillo para los trabajadores. Bueno, esto lo decimos porque es verdad, no tenemos problema en decirlo, lo decimos porque es verdad, donde nos quieran escuchar. Así que Antonio, para mí, va a seguir en la UON hasta que él quiera, hasta que él quiera. Él decidirá el día que se quiere, que no quiere, o no irse de la UON, porque aunque sea va a venir a tomar mate, pero porque es así. Hoy estuvo un compañero, Palito Martínez, le decimos Palito porque es muy flaquito, y es un compañero que fue tesorero de la organización hace muchos años, y siempre viene, tiene la puerta abierta. La UON Capital es así, la UON Capital no le cierra la puerta a nadie, ni siquiera a los enemigos. Si vienen y quieren hablar, hablamos, y si, bueno, ustedes deciden, muchachos. Nosotros, como lo dije hoy, lamentablemente, y para no ser nombre, pero hubo sesionales que tuvieron que tener a la policía, a los barra brava, al ejército para supuestamente garantizar una elección. Nosotros lo único que tuvimos a los compañeros que entraban y salían a votar. Entonces eso marca una diferencia importante en la forma de conducir. Para nosotros conducir no es obligar, ni es apretar ni amedrentar, es discutir lo que hay que discutir y tratar de lograr consensos. Siempre podemos tener diferencias, pero hay que trabajar sobre las coincidencias. Eso es el arte de conducir. El que no puede hacer eso, evidentemente no aprendió nada. Bueno, hablando de arte de conducir, vos que sos también un dirigente peronista de toda la vida, estamos en una situación, hoy estuvieron acá presentes muchos compañeros, el jefe de gabinete Abal Medina, compañeros de todo el arco político, secretarios gremiales y también del arco político, muchos compañeros que vinieron a hacerse presentes en el día de la fecha para tu asunción, claramente. ¿Cómo ves el armado del peronismo de acá a una próxima elección? Mira, todavía lo veo complicado. Sinceramente lo veo complicado, me gustaría verlo mucho mejor, porque hay una necesidad imperiosa de que el peronismo se ponga al frente de esto. Pero bueno,
todavía hay una discusión importante, quién en realidad va a conducir al peronismo. Yo en esto quiero ser claro, hoy la presidenta del Partido Justicialista es la compañera Cristina. Yo reivindico a la compañera Cristina en su mandato, en toda su trayectoria. Lo digo siempre, está injustamente presa, y como lo decía recién lo de Antonio, ¿no? Hay momentos y momentos en la vida de los dirigentes. Antonio tuvo la hombría de bien y la sabiduría de por ahí decir, bueno muchachos, ahora tienen que ser ustedes. Y la verdad que eso hay que tener grandeza para hacer eso. Yo creo que hoy hay un debate, y vamos a hablar claro, yo creo que hoy la conducción se está debatiendo entre Cristina y Axel Kicillof, vamos a hacer, por lo menos yo la veo así, capaz que me equivoco, pero no creo. Yo creo que no tiene que ser uno u otro, tienen que ser los dos. Uno desde un lugar y otro de otro. Como lo dije de Antonio, ¿cómo vamos a descartar el recorrido que tiene Antonio? Y yo creo que hoy Cristina tendría que estar en ese lugar, con toda su experiencia, con todo lo que sabe, con la gran compañera que es, con la gran dirigente, 2 presidencias, eso no lo podemos perder. Pero creo que el lugar de conducción hoy le toca, a mi criterio, a Axel Kicillof. Porque necesitamos un referente que pueda unificar todo, y el peronismo tiene que ir unido, no amontonado. Guarda, yo siempre digo, amontonamiento no es unidad. La unidad no es con cualquiera. El peronismo siempre ha sido frentista, pero con los peronistas. Después atrás, no puede. Yo lo digo con total claridad. Me gusta hablar con nombre y apellido. ¿Por qué estoy en desacuerdo con el peronismo en Capital? Porque no podemos tener un radical como candidato. Y solo podemos tener en la lista. Tercero, cuarto, quinto, 28. Pero no primero. Porque a mí, sinceramente, votar un radical alfonsinista y me da urticaria. No lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque hoy hablamos de la reforma laboral. Yo me acuerdo de lo que hizo Alfonsín. ¿Cuál fue su primer ley? Una ley contra los trabajadores. La ley Muchi. Es lo mismo que está haciendo Milei ahora. Entonces, yo no puedo sentir como un compañero al que tenga ganas de votar. Realmente lo tengo que decir, lo digo y lo dije dentro del PJ, por eso me retiré del PJ, no como afiliado, me retiré estando en su con el consejo directivo, bueno, ni me acuerdo, pero no importa. Formaba parte de esa conducción y no, me retiré porque no me gusta como está, no me gustan los conciliábulos, creo que tiene que haber elecciones internas para que participen todos los compañeros, no que se juntan 4 y dicen que hacen una lista de unidad. Para mí no es unidad, es amontonamiento. La unidad se hace como se hacía antes. Una elección, el que gana, gana y el que pierde acompaña. Esto fue así en el peronismo toda la vida. Ahora parece que cambiamos, ahora hay que juntarse, que a veces no saben ni con quién te juntás porque ni siquiera son peronistas, y resulta que terminamos con una lista que la encabezan no sé quién porque ni los conocemos, no tienen recorrido dentro del peronismo. Yo no descarto a nadie, yo respeto a todo el mundo, pero cada chancho en su chiquero, Esto es así. Los peronistas con los peronistas, los radicales con los radicales, los socialistas con los socialistas, cada uno en su lugar. Después vemos, porque si no, compañeros jóvenes creen que esto es peronismo, y esto no es peronismo, esto es otra cosa. Esto es una mezcolanza rara que no conforma a nadie, por eso lamentablemente perdemos las elecciones con un payaso como Milei. Esto es así, nos tenemos que hacer cargo de eso, Si no nos hacemos cargo, si después le echamos la culpa al pueblo, el pueblo no tiene la culpa. El pueblo no cree, no nos tiene confianza, no los estamos representando bien. Ese es el problema. Entonces hagámonos cargo de esto, reconozcamos esto y trabajemos en esa dirección que seguramente nos van a acompañar, seguramente, y van a tener opciones válidas. Eso es lo que tiene que hacer el peronismo. Ojalá que esto se defina rápido, hago votos para que esto se defina porque necesitamos el peronismo de pie. Bueno, justamente se viene una fecha muy importante para el peronismo, para el sindicalismo y para toda la sociedad argentina, un 24 de marzo, donde muchos compañeros sindicalistas, por luchar por los derechos de los trabajadores, han sido detenidos, desaparecidos, entre 30 a 30.000 desaparecidos según las cifras oficiales que hubo en la Argentina. Algunos dicen más, bueno, hay toda una pelea interna con eso, pero se habla también de indultos y demás. Quería saber tu opinión al respecto como hombre del movimiento obrero, que también viviste esa época y estuviste, digamos, batallando para que esto no suceda.
Mira, no importa el número, son 30.000, 40.000, 10.000, 25.000 o 3. No tenía que haber desaparecidos en la Argentina. No podemos tener terrorismo de Estado. La Argentina tuvo terrorismo de Estado. Es así. Yo tengo compañeros conocidos, desaparecidos. Soy del barrio de Azucena Villaflor, la conocí. Conocí a su hijo, el desaparecido. Bueno, fue la peor época. Esto siempre hay que recordarlo para que no vuelva a suceder. Evidentemente, reivindicar a los 30.000 desaparecidos va a estar siempre en la unidad. Y esta seccional tiene una historia también, porque hubo 30.000, pero hubo uno que fue el primero. Y el primero fue Felipe Vallese, compañero delegado de esta seccional que estuvo en este salón. Y él fue el primer desaparecido en la República Argentina. Eso nos trajo lo que por ahí no creíamos que podía suceder y que sucedió. Una dictadura feroz que nos llevó 30.000 compañeros de lucha. Por eso, y volviendo a la política, creo que los que hoy conducen el peronismo tendrían que recapacitar un poquito sobre estas peleas intestinas que a veces se dan por ocupar simplemente un lugar en la lista, y que si hoy tenemos democracia, y si hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, hay intendentes, es porque hubo compañeros y compañeras que cayeron. Por respeto a esos compañeros y compañeras, la política peronista tendría que ser completamente diferente. No podemos tener legisladores, senadores o diputados que se dicen peronistas y voten la reforma laboral. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza, porque no reconocen la historia y no saben que si ellos hoy disfrutan de ser senadores o ser diputados o ser gobernadores y la pasan bien, fue porque hubo compañeros que cayeron para que este país viva en democracia. Reflexionen, agradezcan a los que luchan, y la única manera de agradecer y de reivindicarlos y recordarlos es haciendo lo que tenemos que hacer, gobernar para el pueblo, no gobernar para la oligarquía. Muchísimas gracias, Roberto Bonetti, secretario actual de la UON Seccional Capital. Y bueno, en estas felicitaciones también nuevamente, ante todo. Y quería que nos dejes un mensaje final para los trabajadores y trabajadoras de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal. Asumís este nuevo desafío con una nueva impronta también, a pesar de construir el legado de Antonio Caló, de seguir construyendo el legado de Antonio Caló, que es la fuerza del acero, el valor de nuestra gente. El tema puesto siempre en los trabajadores y trabajadoras. Y por supuesto, sí, existimos gracias a ellos. Evidentemente, es como lo dije hoy, los compañeros lo saben porque no es que lo dijimos hoy, lo decimos siempre. La UON Capital va a estar defendiendo a un compañero que se le quite un derecho. No importa si son 10, 20, 50 o 1. Porque hay que defender los derechos, porque cuando te llevan puesto un trabajador y un derecho de un solo trabajador, después te llevan puestos los derechos de todos. Entonces no hay que soltar la mano. Esto se resiste, es la única palabra, resistir. No negociar, resistir. A mí si me dicen, no, mirá, qué sé yo, en vez de 20 días de vacaciones te van a tocar 10 y 15, y yo digo, no, bueno, negociamos y me tocan 17, no. Si la ley y el derecho me da 20, tenemos que sostener los 20. Digo esto como un ejemplo. No podemos resignar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los derechos se han ganado con lucha, con mucha lucha, con compañeros caídos. No podemos resignar esto. No se puede resignar la ley 2744. El que la hizo fue secuestrado y muerto, que fue Norberto Centeno. Entonces, esto es cuando yo digo que tenemos que enseñar a los compañeros jóvenes estas cosas. Porque por ahí no lo tienen en internet o en los WhatsApp, no lo pasan, porque lo esconden. Bueno, estas son historias reales, y esto hay que decírselo para que sepan de dónde venimos. Que si hoy tienen un derecho, no es porque se cayeron los derechos de un barrilete, lo tienen porque hubo compañeros y compañeras que lucharon, y en honor a esos compañeros y en defensa de esos derechos tenemos que seguir resistiendo. Esto es lo único que yo le puedo decir a los compañeros, y se lo digo permanentemente, y saben que la UON Capital actúa en esa dirección. Muchas gracias, Roberto Bonetti, secretario actual de la UON Capital Federal.